María José lo tenía todo para abandonar. Expulsada de su casa con un bebé en brazos y sin ningún lugar a donde ir, se enfrentó a noches a la intemperie y a tormentas que casi extinguieron su última chispa de esperanza. Pero en una cabaña olvidada no solo encontró refugio, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Sin embargo, lo que parecía el final de sus problemas se convirtió en una lucha aún mayor, hasta el día en que apareció un visitante inesperado que lo cambió todo. ¿Cuál fue el destino de esta mujer que convirtió el dolor en fuerza? ¿Y qué encontró en su viaje que nadie hubiera podido predecir? Quédate hasta el final para descubrirlo. María José abrazó con fuerza a Atilio, meciéndolo suavemente en sus brazos para calmarlo. Sus movimientos eran automáticos, pero su mente estaba muy lejos. El moratón de su cara, oculto por un maquillaje deficiente, parecía palpitar con cada pensamiento doloroso que le venía a la cabeza. No era solo una marca, era el símbolo de una vida que se fragmentaba, como un cristal a punto de romperse. Ernesto estaba en su habitación, profundamente dormido. Sus ronquidos resonaban en el pequeño piso, junto con el olor a alcohol que impregnaba la habitación. Parecía indiferente al peso que María José cargaba sola. 2 años atrás, ella había creído que la vida con él estaría llena de sueños cumplidos, pero esos sueños se habían convertido en miedo y frustración. En la pequeña cocina, María José se sentía aún más asfixiada. Las paredes desconchadas y amarillentas contaban historias de abandono, mientras que los muebles desgastados recordaban el paso del tiempo. La cocina apenas funcionaba y el frigorífico hacía ruidos molestos. Mientras preparaba su biberón, María José miraba a su alrededor con ojos cansados. Cada rincón del lugar parecía pedir a gritos decisiones que ella nunca había tenido la oportunidad de tomar. El futuro incierto y aterrador era una sombra constante en su mente. ¿Cómo podía darle a Atilio una vida mejor en medio de tantas dificultades? María José libraba una batalla interna constante, entre el deseo de marcharse y la dura verdad de que no había ningún lugar a donde huir. El aislamiento era una presencia abrumadora en su vida. Sus padres, que una vez habían sido su baluarte, habían fallecido trágicamente hacía años, dejando un vacío irreparable. Su hermana, que vivía en otro país, se había distanciado emocional y físicamente, y el contacto ya no era posible. En cuanto a sus amigos, habían desaparecido poco a poco, ahuyentados por el comportamiento controlador de Ernesto y la vergüenza de María José de compartir su realidad. Cada mañana intentaba alimentar una pequeña chispa de esperanza. Se decía a sí misma que tal vez ese día sería diferente, que Ernesto se despertaría más tranquilo o al menos mostraría un rastro del hombre que una vez le había prometido protegerla. Pero esas esperanzas se desvanecieron rápidamente. Aquella mañana, el sonido de los pesados pasos de Ernesto resonó en el piso, llevando consigo la promesa de más tensión. Cuando Ernesto entró en la cocina, su aspecto reflejaba el caos que traía consigo. Tenía el pelo revuelto, los ojos enrojecidos por el cansancio y una postura cargada de impaciencia. El aura opresiva que emanaba parecía encoger aún más la ya de por sí pequeña cocina. María José apretó instintivamente a Atilio contra su pecho, como si quisiera protegerlo de la pesada atmósfera. El inocente bebé gimoteó, sin comprender la gravedad del momento. La mirada de Ernesto recorrió el ambiente descolorido de la cocina. Las paredes manchadas, los muebles viejos y la mesa vacía parecían irritarle aún más. Sin previo aviso, dio un puñetazo en la pared, un golpe que hizo vibrar toda la habitación. El sonido seco sobresaltó a Atilio, que empezó a llorar desconsoladamente. Para María José, aquel llanto se hizo eco de la misma desesperación que intentaba reprimir, amplificando el peso de la tensión asfixiante que dominaba la casa. El llanto de Atilio aumentaba cada segundo, mientras María José intentaba mantener la calma. Pero sus ojos no podían ocultar el miedo que sentía. Sujetaba al bebé con cuidado, tratando de calmarlo, pero la presencia de Ernesto hacía que el ambiente fuera sofocante. Sus gestos bruscos y su mirada furiosa dejaban claro que no estaba dispuesto a ceder. Con un rápido movimiento, Ernesto agarró el brazo de María José con tanta fuerza que ella sintió que el dolor le recorría todo el cuerpo. No fue solo el dolor físico lo que la golpeó, sino la sensación de sentirse completamente impotente ante la situación. Ernesto soltó palabras llenas de resentimiento y amargura,
como si su presencia y la de Atilio fueran una carga insoportable. Intentó decir algo, pero la voz le salió débil. Las lágrimas corrían por su rostro mientras estrechaba a Atilio contra su pecho, tratando de protegerlo. Ernesto, sin embargo, no vio en ello un gesto de cariño. Creía que el nacimiento del bebé le había arrebatado todo lo que consideraba importante, alimentando aún más su ira. En un acto repentino, Ernesto la empujó. Marijosé perdió el equilibrio y cayó contra la cocina. La botella que sostenía cayó al suelo, derramando el líquido. El ruido del impacto resonó en toda la cocina, pero la mirada de Ernesto seguía clavada en ella, fría y llena de ira. Marijosé temblaba sin control, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El miedo la paralizaba, mientras Ernesto parecía haber tomado una decisión. Miró una vieja maleta apoyada en la pared y empezó a llenarla descuidadamente de ropa y objetos. Cada objeto que arrojaba en ella era como un peso extra para Marijosé, que permanecía estática, observando sin poder reaccionar. El piso, que antes había sido un refugio, se había convertido en una escena de caos. Los gritos de Atilio resonaban con fuerza, haciendo aún más sofocante el ambiente. Marijosé sujetaba al bebé con fuerza, mientras Ernesto, con gestos bruscos, parecía querer borrar cualquier rastro de ella en aquel espacio. En el frío pasillo, Ernesto la empujó con fuerza, dejándola fuera con Atilio en brazos. La maleta cayó al suelo, y el sonido de la puerta cerrándose tras ella fue como una sentencia definitiva. Caminando sin rumbo, Marijosé sintió el peso de la soledad y la incertidumbre. Cada paso le parecía un esfuerzo monumental. Sin recursos ni lugar a dónde ir, sabía que tenía que resistir. Atilio, acurrucado en sus brazos, era su única razón para seguir adelante, incluso cuando el miedo y el cansancio amenazaban con vencerla. Con las piernas temblorosas, Marijosé bajó las escaleras del edificio, cargando una maleta que parecía pesar más de lo debido. Cuando llegó a la calle, la luz del sol le hizo parpadear los ojos, pero fue el ruido de la ciudad lo que la devolvió a la realidad. A su alrededor, la gente seguía su vida como si nada. Los coches pasaban, resonaban los pasos apresurados y todo parecía seguir su curso. Para ella, sin embargo, era como si el tiempo se hubiera detenido. Empezó a caminar sin rumbo fijo. Las calles conocidas quedaron atrás y nuevos caminos aparecieron ante ella. No sabía a dónde iba, pero siguió caminando. Su mente, llena de preguntas, no paraba. ¿Cómo proteger a Atilio? ¿Dónde encontraría refugio? ¿Qué haría para sobrevivir? El día avanzaba y Marijosé caminaba cada vez más. Solo se detenía cuando era necesario, para alimentar a Atilio o cuidarlo. Tenía pocos recursos y los utilizaba con cuidado. Pero cada pausa le hacía ver la cruda realidad de su situación. Le dolían los pies y su cuerpo estaba agotado, pero temía detenerse. Hacia el final del día, el paisaje empezó a cambiar. Las bulliciosas calles fueron sustituidas por campos abiertos y silencio. Sin darse cuenta, Marijosé llegó a una zona rural. El sonido del viento y la tranquilidad del entorno le proporcionaron una breve sensación de paz, pero su soledad continuaba. Marijosé ya sentía que su cuerpo cedía, que sus fuerzas estaban completamente agotadas. El peso de Atilio parecía doblarse a cada paso, y ella sabía que no podría seguir mucho más. Fue entonces cuando, entre los árboles, divisó una pequeña cabaña de madera casi oculta por la densa vegetación. La cabaña estaba claramente abandonada, con la madera desgastada y las ventanas cubiertas de polvo. Alrededor, la vegetación crecía sin control, casi tragándose parte del edificio. Pero para Marijosé, este lugar era un refugio perfecto. Solo necesitaba un lugar donde descansar y recuperar fuerzas. La puerta estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento. Marijosé la empujó lentamente, escuchando el crujido de la madera. El aire, lleno de polvo y olor a abandono, la envolvió al entrar. A pesar de ello, el lugar parecía ofrecerle algo que hacía tiempo que no sentía, calidez. Una chimenea de piedra dominaba la sala principal. Estaba vacía, pero Marijosé imaginó el calor que podía generar.
En el centro de la habitación, una rústica mesa de madera rodeada de viejas sillas daba a la estancia un aire hogareño. En un rincón, una sencilla cama con un colchón desgastado parecía invitar al descanso que tan desesperadamente necesitaba. Atilio, aún dormido en sus brazos tras un día agotador, parecía ajeno a su nuevo entorno. Marijosé colocó con cuidado al bebé en la cama, colocando almohadas a su alrededor para protegerlo. La ligereza del sueño de Atilio contrastaba con el peso de las emociones que cargaba Marijosé. Solo después de acomodarlo, con los brazos por fin libres, empezó a explorar el interior de la cabaña. Sus pasos eran lentos y sus ojos escudriñaban cada rincón del espacio. En un armario endeble y torcido, encontró mantas viejas pero limpias que prometían cierto alivio del frío nocturno. En la pequeña cocina, descubrió utensilios básicos y unas cuantas cacerolas que, a pesar de su desgaste, aún podían ser útiles. Para su sorpresa, también encontró algunas latas de comida organizadas en un estante, aparentemente todavía aptas para el consumo. Con cada descubrimiento, un poco de alivio brotaba en su corazón, como si aquel lugar, incluso en su sencillez, empezara a ofrecerle algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Pero lo que más le llamó la atención fue algo escondido en un discreto rincón de la sala principal. Una vieja caja de madera, parcialmente cubierta por una toalla descolorida, revelaba un tesoro inesperado: paquetes de semillas cuidadosamente organizados y algunas herramientas de jardinería. Marijosé cogió uno de los paquetes y leyó la etiqueta descolorida que rezaba semillas de tomate. El simple hecho de tocar las semillas le produjo una sensación de calma. Era como sostener una promesa de vida, de algo que podía crecer y florecer, incluso en medio de las dificultades. Marijosé se lanzó a la tarea de limpiar la tierra con dedicación, a pesar del cansancio que pesaba sobre su cuerpo. Cada mala hierba que arrancaba le parecía un pequeño triunfo, como si estuviera liberando no solo a la tierra sino también a sí misma de todo lo que la había oprimido durante tanto tiempo. El suelo áspero y las raíces difíciles requerían esfuerzo, pero cada movimiento le producía una sensación de alivio. El dolor físico de sus manos contrastaba con el peso emocional que soportaba. Al ponerse el sol, coloreando el paisaje con cálidos tonos dorados, Marijosé sintió que estaba haciendo algo más que plantar semillas en la dura tierra. Cada uno de sus movimientos era como un grito silencioso de esperanza, una promesa de que ella y Atilio tendrían un futuro diferente. Con cada puñado de tierra que caía, enterraba el miedo, el dolor y las marcas del pasado. En aquel pedazo de tierra olvidado por el mundo, Marijosé no vio el abandono, sino una nueva vida que brotaba, una oportunidad de reconstruir todo lo que le habían arrebatado. Era el principio de un nuevo comienzo con el que nunca se había atrevido a soñar. Al caer la noche, Marijosé se tomó por fin un descanso. Le dolían las manos, ahora marcadas por la tierra, pero el cansancio físico parecía traerle una paz que no había sentido en mucho tiempo. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Atilio aún durmiendo profundamente en la cama improvisada. La serenidad en el rostro del bebé llenó de calidez el corazón de Marijosé. Él era su razón para seguir adelante, su razón para luchar. En la pequeña cocina, Marijosé encontró la bomba manual y utilizó el agua fría para lavarse la cara y las manos. El agua fría le ayudó a eliminar no solo la suciedad, sino también la tensión del día. Con los últimos rayos de luz, empezó a organizar el espacio. Limpió la mesa de madera, sacudió las mantas y arregló la habitación para hacerla más acogedora. Era poco, pero suficiente para que el espacio se sintiera como en casa. Cuando cayó la noche por completo, la cabaña se llenó de oscuridad. Marijosé encontró una vieja lámpara de aceite en un estante y consiguió encenderla. La luz amarillenta iluminó suavemente el interior, proyectando sombras que bailaban en las paredes, creando una atmósfera casi mágica. Se quedó quieta un momento, absorbiendo el silencio que parecía envolverla. Aquel silencio era tan diferente de todo lo que había conocido hasta entonces: no había gritos, ni portazos, ni la sensación constante de caminar sobre fragmentos de cristal. Era un silencio que traía la paz. Marijosé se acercó a la cama, se tumbó junto a Atilio y los tapó con una de las mantas. El cansancio del día acabó por vencerla y sus párpados empezaron a cerrarse. Antes de dormirse, se le pasó por la cabeza una sola idea: mañana empezaría algo nuevo.
Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empezó a formarse algo inesperado. El viento en el exterior se hizo más fuerte, silbando entre los árboles y haciendo que las ramas chocaran contra la cabaña. El sonido era inquietante y crecía sin cesar hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Marijosé se despertó de repente, con el corazón acelerado y la respiración entrecortada. Por un momento se sintió desorientada, como si aún estuviera en el piso. Pensó que Ernesto había llegado borracho y agresivo, pero enseguida volvió a la realidad. Estaba en la cabaña, lejos del pasado, pero rodeada de un nuevo peligro. Otro estruendo resonó en la habitación, seguido de un destello que iluminó todos los rincones del pequeño edificio. Había comenzado una tormenta, intensa y violenta. Marijosé se levantó rápidamente y cogió a Atilio en brazos. El bebé, sobresaltado por el ruido, empezó a llorar con fuerza. Ella lo acunó con cuidado mientras intentaba mantener la calma, pero lo cierto era que no estaba segura de que estuvieran realmente a salvo allí. La cabaña, que antes parecía un refugio seguro, ahora temblaba con cada ráfaga de viento, como si luchara por mantenerse en pie. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y el sonido resonaba en las endebles paredes como una inquietante advertencia. De repente, empezaron a gotear gotas del techo, convirtiendo el suelo en un mosaico de charcos. Con Atilio fuertemente agarrado en brazos, Marijosé corrió a buscar ollas y cubos, intentando contener la invasión de agua. Cada gota que caía parecía una prueba para su resistencia, pero se movía con determinación, como si aquel pequeño gesto de protección fuera una batalla para preservar la poca estabilidad que le quedaba. El sonido rítmico de las gotas cayendo en los recipientes se mezclaba con el retumbar de los truenos y el llanto continuo de Atilio. De repente, un relámpago iluminó el interior de la cabaña de forma aterradora. Al relámpago le siguió un trueno tan fuerte que hizo temblar toda la cabaña. Antes de que Marijosé pudiera reaccionar, una chispa saltó de la chimenea, golpeando unas viejas cortinas que colgaban cerca. El fuego comenzó a propagarse rápidamente, avivado por el viento que entraba por los huecos de la cabaña. El pánico se apoderó de Marijosé, pero sabía que tenía que actuar. Sujetó con fuerza a Atilio con un brazo, agarró una manta vieja con la otra mano e intentó sofocar las llamas. Cada movimiento lo hacía con prisa, pero el humo llenaba la habitación, dificultando la respiración y provocando escozor en los ojos. El fuego pareció extinguirse por unos instantes, para extenderse con mayor intensidad poco después. El humo se extendió por toda la cabaña, haciendo casi imposible respirar. Atilio lloraba aún más fuerte, asustado por el caos que lo rodeaba, y Marijosé apenas podía pensar con claridad. Cada latido le recordaba la urgencia de la situación. En ese momento, Marijosé se dio cuenta de que su lucha era mucho más importante que salvar una vieja cabaña. Luchaba por el futuro, por la oportunidad de reconstruir su vida y por el simbolismo de esperanza que representaba este lugar. No podía permitir que las llamas lo consumieran todo, no cuando por fin había encontrado un hilo de esperanza. Con renovada determinación, Marijosé intensificó sus esfuerzos. El calor le quemaba las manos y el humo le ahogaba los pulmones, pero no se detuvo. Utilizando la manta, sofocó las llamas una y otra vez, ignorando su cansancio y su dolor. Poco a poco, el fuego se fue apagando. Tras lo que pareció una eternidad, la última llama se extinguió. Agotada, Marijosé se desplomó en el suelo, abrazando fuertemente a Atilio contra su pecho. El bebé, completamente agotado por el miedo y el llanto, acabó por dormirse en sus brazos. Sintió el peso del cuerpo de su hijo contra el suyo, un recordatorio de que, a pesar de todo, ambos habían sobrevivido. Mirando a su alrededor, Marijosé vio que la cabaña estaba sumida en la oscuridad, solo iluminada por los ocasionales relámpagos que aún surcaban el cielo. El olor a humo flotaba en el aire, mezclado con el olor a madera mojada y tierra húmeda que había traído la tormenta. Las cortinas habían quedado destruidas y parte de la pared estaba marcada por el fuego, con manchas de carbón que atestiguaban la intensidad de las llamas. Sin embargo, la estructura seguía en pie. Contra todo pronóstico, ella y Atilio habían ganado. Cuando por fin amainó la tormenta, Marijosé se levantó lentamente, exhausta pero decidida. Con Atilio acurrucado en sus brazos, lo colocó con cuidado en la cama improvisada,
arropándolo con la manta para protegerlo del frío que aún persistía. Miró a su alrededor y vio la magnitud de los daños. La cabaña parecía aún más frágil, pero Marijosé no se dejó intimidar. En cada pedazo de escombro, vio la posibilidad de reconstruir. Limpió lo que pudo, reorganizó el espacio y tiró lo que estaba irremediablemente destruido. En ese momento, no vio solo ruinas, sino un lugar donde podía empezar de nuevo, paso a paso. Mientras trabajaba, reflexionó sobre las últimas horas. En menos de un día, había pasado de ser una mujer atrapada en un ciclo de abusos y violencia, sin ningún lugar a donde ir, a una superviviente. Ahora era alguien que se había enfrentado al fuego literal y simbólico y había conseguido vencer. Era una transformación que Marijosé no podría haber imaginado hace unos días, pero que ahora parecía inevitable. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a colarse por las ventanas rotas, Marijosé salió al pequeño terreno que había detrás de la cabaña. El jardín también había sufrido las consecuencias de la tormenta. Las plantas habían sido aplastadas, las ramas estaban esparcidas por el suelo y el barro lo cubría todo. La escena era de destrucción, pero al observarla más de cerca, Marijosé vio algo que la dejó sin habla. Marijosé se arrodilló junto al pequeño brote y observó cómo se mantenía erguido, a pesar de las gotas de lluvia que aún resbalaban por sus frágiles hojas. La tierra a su alrededor estaba empapada, marcas visibles de la tormenta que había asolado la región durante la noche. El cielo empezaba a clarear, pero el peso del momento seguía pesando sobre ella. Aquel delicado brote verde no era solo una planta, era un símbolo. Para Marijosé, representaba todo lo que había soportado, cada lágrima, cada golpe emocional que la vida le había asestado, y cada sueño que seguía floreciendo obstinadamente, incluso cuando parecía imposible. Durante años, Marijosé había estado atrapada en un ciclo de humillaciones y abusos. Su marido, Ernesto, había sido una sombra constante sobre su vida, minando su autoestima y reduciéndola al silencio. Cada día a su lado se sentía como una batalla perdida, y poco a poco empezó a creer que nunca escaparía de aquel sufrimiento. Sin embargo, había algo en su interior que nunca desaparecía del todo, una fuerza que resistía incluso cuando todo parecía perdido. Esa fuerza, tan tenue como ese pequeño brote, se negaba a ser aplastada. La tormenta de la noche anterior no había sido solo un fenómeno meteorológico, para Marijosé, parecía una metáfora de su propia vida. El fuerte viento que amenazaba con arrancar los árboles, la lluvia torrencial que arrasaba la tierra y el pesado cielo que parecía no tener fin, todo ello reflejaba los años de lucha a los que se había enfrentado. Pero justo cuando la tormenta había pasado, ella empezaba a ver la posibilidad de días más tranquilos. La pequeña planta que tenía delante era prueba de ello, incluso bajo presión, incluso rodeada de condiciones adversas, había sobrevivido. Mientras Marijosé miraba el brote, su mente se remontó a cuando había encontrado la cabaña. Fue en uno de los días más duros de su vida, cuando, huyendo de Ernesto, llevaba a Atilio en brazos y un miedo abrumador en el corazón. La cabaña, escondida en medio del bosque, había sido un refugio inesperado, un lugar donde por fin podía respirar. Al principio no era más que una estructura sencilla y desgastada, pero Marijosé no tardó en ver allí una oportunidad. Con trabajo y dedicación, transformó el espacio en un hogar. Ahora, cada rincón de la cabaña y cada parte del jardín reflejaban su lucha y su esperanza. El jardín, en particular, tenía un significado especial para Marijosé. Cuidar la tierra se convirtió en algo más que una tarea, era un acto de curación. Cada semilla que plantaba era un recordatorio de que la vida, incluso en sus condiciones más difíciles, siempre encuentra una forma de seguir adelante. Fue en el huerto donde Marijosé sintió su conexión con algo más grande, algo que le hizo creer que, al igual que esas plantas, ella también podía crecer, florecer y, con el tiempo, dar fruto. El arbolito que tenía delante era uno de los primeros que había plantado desde que llegó a la cabaña. Había elegido un lugar protegido, lejos del alcance de los animales y donde la tierra parecía más fértil. Pero incluso allí, el pequeño tallo se había enfrentado a desafíos, el fuerte sol algunos días, la falta de agua otros y ahora una tormenta que amenazaba con barrerlo. Aún así, el brote se mantenía firme, erguido, como si supiera que su existencia era importante.
Marijosé no pudo evitar compararse con aquella plantita. Al igual que el brote, se había enfrentado a tormentas que parecían insuperables. Las crueles palabras de Ernesto seguían resonando en su mente, pero ahora que estaba lejos de él, empezaba a darse cuenta de que aquellas palabras no definían quién era ella. Cada día que pasaba en la cabaña, al lado de Atilio, era una prueba de que podía resistir, de que su vida no estaba condenada al dolor y la sumisión. Podía ser fuerte, incluso en su fragilidad, como aquel retoño. Con determinación, Marijosé sintió como si aquel momento fuera una llamada a empezar de nuevo. Sin dudarlo, se puso a trabajar en el jardín. Reorganizó las plantas derribadas, limpió las ramas y hojas esparcidas por la tormenta y plantó nuevas semillas. Cada gesto era una promesa silenciosa, un acto de fe en días mejores. El trabajo traía consigo una calma inesperada, casi terapéutica, como si cada movimiento ayudara también a reparar las heridas de su corazón. Mientras trabajaba en el jardín, el llanto de Atilio resonó en la cabaña. Marijosé levantó rápidamente y entró a buscarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió mientras abrazaba a su hijo. Allí, en aquel pequeño trozo de tierra, estaban construyendo algo. A pesar de las dificultades y las incertidumbres a las que aún tendrían que enfrentarse, sabía que iba por buen camino. Con Atilio en brazos, Marijosé volvió al jardín. El sol ya brillaba con fuerza, disipando los últimos vestigios de la tormenta y calentando la tierra húmeda. Miró el brote con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Era un nuevo comienzo, la prueba de que sobrevivir a la tormenta era solo el primer paso para crecer y florecer. Durante los días siguientes, Marijosé se sumergió en una intensa rutina. Reparar la cabaña se convirtió en su prioridad. Cada grieta reparada, cada trozo de madera sustituido, era más que un simple ajuste, era un paso hacia la creación de un hogar. Un lugar que pudiera ser realmente suyo y de Atilio. El trabajo era agotador, pero Marijosé lo hacía con una determinación que nunca había sabido que poseía. El huerto empezó a florecer bajo sus cuidados, como en respuesta a la dedicación de Marijosé. Pasaba horas allí, inmersa en la tarea de regar y arrancar malas hierbas, cada uno de sus gestos imbuido de una fuerza silenciosa. Al ver crecer las plantas que había sembrado, algo profundamente nuevo y poderoso despertaba en ella. Cada brote que surgía de la tierra parecía una respuesta de la vida, una prueba de que, incluso en las circunstancias más duras, siempre existía la posibilidad de renacer. Con cada planta que surgía, Marijosé sentía que su propia alma también se elevaba, más fuerte, más decidida y con una sensación de plenitud que nunca había sabido que existiera. Cultivaba algo más que un huerto, se cultivaba a sí misma, la esperanza de que, incluso después de la tormenta, la vida podía volver a florecer. Marijosé vivía con una tensión constante, como si la tranquilidad que había encontrado en la cabaña fuera solo temporal, siempre a punto de serle arrebatada de las manos. La posibilidad de que Ernesto la encontrara o de que otra persona reclamara el lugar planeaba sobre su mente como una sombra persistente. Sin embargo, cada mañana, al contemplar la sonrisa de Atilio y el jardín que empezaba a florecer bajo sus cuidados, sentía una fuerza inimaginable. Cada día representaba un paso para alejarse del miedo, una oportunidad para crear un nuevo comienzo. Una tarde despejada, mientras trabajaba en el jardín, algo inesperado interrumpió su paz. Un sonido lejano pero inconfundible llegó a sus oídos. El trote de unos cascos acercándose por el camino de tierra. La tensión se apoderó de su cuerpo y su corazón se aceleró. El instinto habló más alto y corrió hacia la cabaña. Cogiendo a Atilio en brazos, se escondió detrás de un arbusto lo suficientemente grande como para cubrirlos a los dos. Con la respiración contenida, observó. Un elegante carruaje, tirado por un caballo de aspecto robusto, se detuvo frente a la cabaña. El vehículo, bien cuidado y adornado con detalles que sugerían riqueza, parecía fuera de lugar en el sencillo entorno rural. El miedo de Marijosé aumentó, pero la persona que bajó del carruaje no era Ernesto. En su lugar, un hombre de mediana edad, con ropas impecables y aire de dignidad, caminaba lentamente hacia la cabaña. Escrutó el lugar con una mirada mezcla de sorpresa y nostalgia, como si intentara conectar con algo del pasado. Marijosé permaneció escondida,
aferrando a Atilio contra sí mientras su mente daba vueltas a las posibilidades. El hombre parecía fuera de contexto en aquel lugar, pero su postura tranquila y su mirada vigilante no indicaban ningún peligro inmediato. Aun así, todo en su interior le decía que no confiara en él. El instinto de protección hablaba más alto, y dudó en rebelarse. Mientras observaba, se fijó en cómo el hombre exploraba su entorno. Parecía realmente curioso y a veces se detenía a admirar pequeños detalles de la cabaña. Era como si intentara comprender cómo aquel lugar, que parecía abandonado, había vuelto a cobrar vida. Su presencia, aunque inesperada, tenía algo extraño, una energía que Marijosé no terminaba de descifrar. Al cabo de unos minutos, el hombre se detuvo, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera. Marijosé, aún llena de dudas, decidió finalmente salir de su escondite. Sujetando fuertemente a Atilio entre sus brazos, dio unos pasos cautelosos hacia la cabaña, manteniendo las distancias. Al verla, el hombre pareció sorprendido, pero su expresión se suavizó rápidamente en una sonrisa amistosa. Edison, como se presentó, explicó que la cabaña pertenecía a su difunta tía y que solía visitarla todos los años para asegurarse de que seguía en pie. Su actitud era serena, casi reconfortante, pero sus palabras pusieron en alerta a Marijosé. Su mente se llenó de preguntas. ¿Sería aquella aparición el fin de su seguridad? ¿Se vería obligada a abandonar el único lugar donde por fin había sentido paz? El pánico se apoderó de su mente, pero Edison, al darse cuenta de su tensión, se apresuró a tranquilizarla. Le dijo que se alegraba de ver que alguien se ocupaba de la cabaña y que no tenía intención de echarla. Sentada en los escalones de la cabaña, con Atilio jugando en su regazo, Marijosé sintió que, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en un momento de verdadera pausa. Con Edison presente, en el aire flotaba otro tipo de calma, y decidió compartir su historia. Cada palabra que salía de sus labios llevaba el peso de años de dolor. Habló de Ernesto, de los malos tratos que sufrió y del día en que la echaron de casa sin más ayuda que Atilio y su coraje. A medida que hablaba, Marijosé detallaba el largo viaje que la había llevado hasta ese lugar. Desde el agotamiento de las noches pasadas en la calle hasta el momento en que encontró la cabaña, la tormenta que casi lo destruyó todo y el fuego que amenazaba con consumir sus esperanzas. También habló de los pequeños triunfos, como el jardín que empezaba a florecer y la sensación de seguridad que le daba la cabaña. Era como si, al contarle todo esto, se quitara el peso de las palabras de encima. Edison escuchó atentamente, sin interrumpirla. Su expresión cambiaba a medida que se revelaban los detalles. Primero fue sorpresa, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Después, preocupación, reflejada en el ceño fruncido. Finalmente, una profunda admiración llenó sus ojos, como si reconociera la fortaleza que Marijosé había demostrado en medio de tanta adversidad. Cuando terminó, el silencio que siguió pareció respetar el peso de todo lo que se había dicho. Tras un momento de reflexión, Edison tomó la palabra. Sus palabras fueron de reconocimiento y aliento. Alabó la valentía de Marijosé, destacando cómo había transformado un lugar olvidado en un hogar lleno de vida. Mencionó que su tía, la antigua propietaria de la cabaña, estaría orgullosa de ver cómo se había cuidado y revitalizado el lugar. Esto conmovió profundamente a Marijosé. Para ella, la cabaña era más que un refugio. Representaba una nueva oportunidad de reconstruir su vida lejos del miedo y el dolor. Edison, consciente de la importancia de ese espacio, tomó una decisión. Garantizó que Marijosé podría quedarse allí todo el tiempo que necesitara y prometió ayudarla en lo que necesitara para continuar su camino de reconstrucción. Las palabras de Edison fueron como un bálsamo para el alma de Marijosé, un alivio que apenas sabía que necesitaba. Fue como si, en ese momento, hubiera encontrado la mano amiga que buscaba, algo que nunca había imaginado que llegaría. Las lágrimas, que antes había guardado bajo llave, ahora fluían libremente, como un río que por fin encuentra su cauce. El gesto de Edison no era solo una oferta de ayuda, sino una prueba de confianza y compasión, algo tan raro y preciado para Marijosé que apenas podía creerlo. Era como si, después de tanto tiempo de soledad y sufrimiento, por fin hubiera encontrado a alguien dispuesto a estar a su lado.
Mientras Atilio jugaba a su lado, Marijosé observaba el jardín y la cabaña con una nueva mirada. Cada brote que aparecía en la tierra y cada reparación que había hecho en la estructura del lugar parecían ahora formar parte de algo más grande. Agradecida, apretó suavemente la mano de Edison, sintiendo que aquel momento marcaba el comienzo de una nueva etapa. Edison se levantó, dejando claro que volvería en unos días con suministros y otros artículos para ayudarla a continuar. Cuando el carruaje que transportaba a Edison desapareció en la distancia, dejando tras de sí solo el sonido amortiguado de las ruedas sobre el camino de tierra, Marijosé permaneció inmóvil, observando hasta que dejó de ser visible. El silencio que siguió fue casi palpable, envolviendo la atmósfera con una serenidad inesperada. Era como si el viento, que antes había arrastrado consigo la tensión y el miedo de días pasados, soplara ahora con una frescura renovadora, anunciando tiempos mejores. Marijosé sintió que algo diferente brotaba de su corazón. Durante tanto tiempo, la incertidumbre había sido su compañera constante, robándole el sueño y llenando sus días con un peso que ya no sabía cómo llevar. Ahora, sin embargo, se sentía más ligera, como si una ventana se hubiera abierto en su interior, dejando entrar una luz desconocida desde hacía mucho tiempo. Esta luz no era solo esperanza, sino también una discreta y firme determinación, que crecía a medida que respiraba hondo y absorbía la tranquilidad que la rodeaba. Con Atilio dormido en sus brazos, Marijosé volvió los ojos hacia el jardín contiguo a la cabaña. Aquel pedazo de tierra, que antes había sido solo un rincón descuidado de la naturaleza, se había transformado en un lugar vibrante y lleno de vida. Cada planta, cada flor que crecía allí, parecía llevar consigo un poco de la fuerza que Marijosé había puesto en su cuidado. El jardín era una metáfora de su propio viaje, un espacio de lucha, paciencia y crecimiento silencioso. Miró la pequeña cabaña que tenía detrás, con sus paredes sencillas y el tejado cubierto de musgo en algunas partes. No era lujosa, pero tenía todo lo que ella necesitaba. Cada rincón del lugar había sido tocado por sus manos, impregnadas del esfuerzo por convertir un refugio improvisado en un verdadero hogar. Fue allí donde Atilio dio sus primeros pasos y aprendió sus primeras palabras. Fue allí donde Marijosé descubrió, entre lágrimas y sudor, la fuerza que poseía en su interior. Cuando el sol se ponía en el horizonte, Marijosé entró en la cabaña y metió a Atilio en una pequeña cuna que había improvisado con sus propias manos. El suave olor de la madera y las hierbas secas llenaba la habitación y la reconfortaba. Cada objeto contaba una historia: la vieja alfombra que había encontrado abandonada y limpiado con esmero, la mesa hecha con tablones reutilizados y los sencillos utensilios que ahora formaban parte de su rutina. En los días que habían pasado desde que encontró este refugio, Marijosé se había dado cuenta de algo profundo. No era solo un lugar donde descansar el cuerpo, era un espacio donde por fin podía empezar a reconstruir su vida. Los dolores del pasado, aunque todavía presentes, parecían más lejanos. El miedo ya no dominaba sus pensamientos. En su lugar, crecía la certeza de que allí, en aquel trocito de mundo, podría encontrar la paz e incluso la felicidad. La noche comenzó a envolver la escena, y la luz plateada de la luna invadió suavemente el interior de la cabaña, iluminando el semblante sereno de Atilio en la cuna, una cuna que ella había hecho con sus propias manos. Buscaba la forma de hacer que aquel pequeño espacio de la cabaña se sintiera como un hogar acogedor que pudiera abrazarla a ella y a su hijo cada día. Marijosé se sentó un momento y se permitió contemplar lo que le depararía el futuro. El camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero sabía que estaba preparada para seguir adelante. El pasado había quedado atrás y el futuro parecía ahora menos desalentador. En los brazos de aquella sencilla cabaña, rodeada del verde de la naturaleza y del relajante sonido del viento, Marijosé encontró algo que no sabía que estaba buscando: pertenencia. Tenía a Atilio, tenía su jardín, su cabaña, y sobre todo, se tenía a sí misma. Era suficiente para empezar un nuevo capítulo, uno en el que ya no reinaría el miedo, sino que el valor y el amor tendrían espacio para crecer y florecer, igual que el jardín exterior. Tras la marcha de Edison, Marijosé sintió que algo en su interior había despertado. La cabaña, que antes no era más que un refugio improvisado, parecía ahora un lugar lleno de posibilidades. Con Atilio en brazos, empezó a verla como algo más que un lugar donde vivir.
Era el comienzo de una nueva etapa, un lugar donde podría reconstruir su vida e incluso prosperar. En los días siguientes, Marijosé sumergió de lleno en su trabajo. No se trataba solo de sobrevivir, sino de transformar aquel trozo de tierra en algo significativo. Al amanecer, el grito de Atilio señaló el comienzo de otro día. Ella lo recibió con una sonrisa, feliz de tener un propósito renovado. Después de cuidar de su hijo, Marijosé salió al jardín, sintiendo como la frescura del aire matinal vigorizaba su cuerpo cansado. El rocío brillaba en las hojas como diminutos cristales, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la tierra que había cultivado con tanto esmero. Cada planta, cada flor, representaban algo más que trabajo, eran pequeños símbolos de esperanza y determinación. Con el paso de las semanas, el duro trabajo empezó a dar sus frutos. La cabaña cobró vida. Sus sencillas paredes comenzaron a albergar recuerdos y el jardín, antes descuidado, empezó a florecer. Marijosé también notó cambios en sí misma. Sus manos, antes delicadas, estaban ahora encallecidas, y su rostro tenía un brillo saludable, reflejo de sus horas al sol y su esfuerzo constante. Pero el mayor reflejo de los cambios estaba en sus ojos, el miedo había dado paso al valor, y la incertidumbre a la determinación. Con este telón de fondo regresó Edison. Su llegada no solo traía suministros esenciales, sino también una propuesta que lo cambiaría todo. Sugirió convertir la cabaña en un pequeño albergue, un refugio para viajeros en busca de paz y conexión con la naturaleza. Al principio, Marijosé dudó. Era una idea audaz y se preguntaba si sería capaz de llevar adelante un proyecto así. Sin embargo, los ánimos de Edison y la posibilidad de construir algo significativo para ella y Atilio le dieron el valor que necesitaba para aceptar el reto. Los días siguientes fueron de intensa transformación. Con el apoyo de Edison, Marijosé se dedicó a las reformas, ampliando el jardín y prestando atención a cada detalle. Cada nueva tarea era afrontada con entusiasmo. Juntos revitalizaron el ático, convirtiéndolo en una acogedora suite, mientras el jardín crecía, ganando en variedad de verduras, hierbas y flores que llenaban el aire de dulces fragancias. El duro trabajo no fue solo físico, sino también emocional. Durante las reformas, Marijosé empezó a darse cuenta de lo mucho que había cambiado su vida. Antes vivía con miedo e incertidumbre, pero ahora se sentía orgullosa de ver cómo cada logro se materializaba ante sus ojos. Su relación con Edison también evolucionó de forma natural. Lo que al principio no era más que una asociación empresarial se convirtió en un vínculo más profundo. No solo le ofreció apoyo práctico, sino también un hombro en el que apoyarse en momentos de duda. Cuando Refugio da Floresta abrió sus puertas, el éxito no se hizo esperar. Los primeros clientes quedaron encantados con el ambiente acogedor, la tranquilidad del lugar y la comida preparada con productos frescos de la huerta. Los elogios llovían, tanto en persona como en las reseñas en Internet. Las reservas empezaron a llegar y Marijosé vio por fin los frutos de todos sus esfuerzos. Pero lo que más le emocionaba no eran los elogios ni los crecientes beneficios, sino el impacto que el lugar tenía en la gente. Muchos clientes se marchaban renovados, agradecidos por la experiencia transformadora. Mientras el negocio prosperaba, Marijosé también crecía como persona. Su rutina era intensa, pero llena de significado. Cuidaba de Atilio, atendía a los huéspedes y aún encontraba tiempo para cuidar del jardín, que seguía siendo su lugar de refugio y reflexión. Su vida, antes marcada por el miedo, estaba ahora llena de sentido. Cada flor que florecía y cada sonrisa de Atilio le recordaban que había ganado una importante batalla interna. Edison estuvo a su lado en todo momento. Más que un compañero, se convirtió en una presencia indispensable en su vida. Su confianza y su apoyo marcaron la diferencia y ayudaron a Marijosé a superar sus miedos y a creer en sus propias capacidades. Aunque el trabajo era duro, encontraban momentos para celebrar sus logros, incluso de forma sencilla, como compartir una comida o ver juntos la puesta de sol. Refugio da Floresta no era solo una posada. Para Marijosé, era un símbolo de superación y resistencia. Era la prueba de que podía reescribir su historia, creando un hogar seguro y acogedor no solo para ella y Atilio, sino también para todos los que buscaban allí descanso y reconexión.
Era como si cada detalle del lugar llevara un mensaje de esperanza, desde las flores del jardín hasta las comidas cuidadosamente preparadas. A medida que pasaban los meses, María José se sentía cada vez más en paz. El refugio prosperaba, Atilio crecía sano y feliz, y ella encontraba por fin el equilibrio que había estado buscando. Su viaje, que comenzó lleno de miedo e incertidumbre, estaba ahora marcado por el amor, el propósito y la gratitud. Sabía que seguiría habiendo retos, pero con todo lo que había construido, estaba preparada para afrontarlos. El refugio forestal floreció bajo el cuidado de María José, y cada rincón reflejaba su fuerza y resistencia. Pero mientras ella y Atilio empezaban a construir una nueva vida, Ernesto, en su soledad, se hundía cada vez más en las sombras de sus errores. El tiempo parecía alargarse para él, y cada día que pasaba sin María José y su hijo hacía más insoportable el peso de su culpa. El silencio en la casa, antes ensordecedor, era ahora un recordatorio constante de lo que había perdido por no haber valorado lo que realmente importaba. Se encontró sentado en el sofá, mirando las paredes vacías, imaginando cómo habría sido si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera sido el hombre que María José y Atilio merecían. Pero el dolor del arrepentimiento era una sombra que no le abandonaba. María José, en cambio, seguía adelante, con Atilio en brazos y el refugio prosperando. Cada sonrisa de su hijo, cada logro en el lugar, era un recordatorio de lo mucho que había superado. Sabía que el camino no sería fácil, pero se había reconstruido a sí misma de una forma que nunca había imaginado posible. El refugio no era solo un lugar físico, era la materialización de su lucha, un símbolo de renacimiento que podía ofrecerse a sí misma y a los demás. Entonces, un día, sonó el teléfono. Era una llamada inesperada. Ernesto, con la voz entrecortada, hablaba con María José por primera vez tras su separación. Se disculpó, las palabras le salían con dificultad, como si el peso de la conciencia le ahogara. María José escuchó en silencio, con el corazón apretado pero lleno de comprensión. Él ya no estaba allí, en su presencia, pero el dolor que cargaba era visible. Le contó cómo la soledad y el remordimiento se habían convertido en sus compañeros diarios. Cómo, tras su marcha, le consumía una angustia que no sabía cómo aliviar. María José, conmovida por las palabras de Ernesto, respondió con firmeza, pero también con compasión. Había seguido adelante, había construido algo nuevo, pero las heridas seguían ahí y ya no podía volver atrás. Le deseó paz, pero sabía que su lugar estaba ahora en un futuro muy alejado del que habían vivido juntos. Cuando terminó la llamada, María José miró a Atilio, abrazándolo más fuerte que nunca. Estaba en paz, pero el dolor de Ernesto resonaba en su corazón, un recordatorio de que el amor no era sencillo y de que las cicatrices que dejaba eran profundas. El refugio seguía prosperando, y María José, ahora con una sonrisa esperanzada en el rostro, sabía que su historia, marcada por el dolor y la superación, estaba lejos de ser solo sobre el pasado. Había creado una nueva realidad para ella y para su hijo, y en cada rincón de aquel lugar veía la prueba de que, incluso en las heridas más profundas, la vida podía volver a florecer.